14 de febrero de 1988, pasada la medianoche, en un chalet del barrio Los Troncos de Mar del Plata, un hombre marca el teléfono de la policía para avisar de un accidente. El hombre es Carlos Monzón, campeón mundial de peso mediano, 7 años invicto, 14 defensas del título y 100 peleas profesionales metidas en el cuerpo. En el patio, 3 pisos más abajo del balcón, yace el cuerpo de Alicia Muñiz, su pareja ya sin vida. El cuerpo tenía fracturas por todos lados y marcas de presión en el cuello. Pero lo decisivo fue lo que no estaba. Cuando alguien cae al vacío despierto, las manos se adelantan solas para buscar el suelo. En Alicia no había ni rastro de ese reflejo. Monzón contó que los dos cayeron juntos, que él trató de sujetarla y que todo fue un accidente. La medicina forense contó otra historia. Durante años, este hombre rozó la ley sin consecuencias. Hubo denuncias, episodios conocidos y advertencias, nada se movió. Este episodio se pregunta por eso, ¿qué hizo posible que un hombre con ese historial siguiera siendo, para casi todos, solo el campeón? Décadas después que un tribunal estableciera por unanimidad que mató a una mujer, su nombre sigue grabado en placas y monumentos. Entender el porqué obliga a correr la mirada del hombre hacia las instituciones que los rodearon. Carlos Monzón nació en 1942 en San Javier, Santa Fe, en una familia de raíz mocoví, un pueblo indígena del norte argentino. Fue el quinto de 14 hermanos y se crió en un rancho de piso de tierra sin agua ni nada que sobrara. Dejó la escuela en el 3er grado para salir a ganarse la vida. Vendió diarios, lustró zapatos e hizo cualquier trabajo que apareciera. Hay una palabra de la sociología que ayuda a entender lo que pasó después: hábitus. Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, la usaba para nombrar algo muy concreto. Las reglas del mundo en el que creces se te meten en el cuerpo. La manera de ver, de reaccionar, de medir lo que vale y lo que no, todo eso se aprende en la infancia y después funciona solo, sin que uno lo piense. No es un destino escrito, es más bien la gramática con la que aprendiste a moverte en el mundo. En el mundo donde se crió Monzón, los puños eran una herramienta válida. Para alguien que no tenía nada más, la fuerza era el único capital a mano. El boxeo profesional tomó esa gramática, la entrenó, le puso nombre y la vendió como un producto de exportación. Argentina consumió la violencia de Monzón con orgullo durante años. Festejó sus 100 peleas, sus 14 defensas, su retiro invicto en 1977. Lo que el país prefirió no mirar fue esto. Esa misma violencia no se apagaba cuando él bajaba del ring. Seguía encendida y solo cambiaba de blanco. Zulma Torres, su primera pareja, Mercedes García, a quien todos conocían como Pelusa y que en un momento llegó a dispararle 2 tiros para defenderse, Susana Jiménez, la cara más conocida de la televisión argentina de entonces. La prensa de la época hablaba de incidentes aislados, pero cuando se ponen los hechos uno al lado del otro, lo aislado se cae a pedazos. No hay una historia, hay una repetición y una dirección clara. La violencia de Monzón era su forma habitual de funcionar puertas adentro. La sostuvo durante años, contra varias mujeres y sin que el Estado moviera un dedo. Aquí aparece la primera pieza del engranaje. Que nadie le tocara un pelo durante décadas no fue suerte ni casualidad, funcionaba como una política, aunque nadie la hubiera firmado. Alicia Muñiz lo denunció en agosto de 1986 y otra vez en octubre de 1987. 2 denuncias, y en las 2 el Estado tuvo la oportunidad de intervenir. En la comisaría, cuando llegaba Monzón, lo recibían como el campeón del pueblo: whisky, autógrafos, palmadas en la espalda. Las denuncias de Alicia se perdieron en un cajón, y se perdieron porque en algún cálculo silencioso alguien decidió que la integridad de una mujer valía menos que incomodar a un símbolo nacional. Era una práctica sin nombre y sin decreto, pero aceitada, ordenada y perfectamente funcional. La noche del 14 de febrero de 1988, Monzón golpeó a Alicia Muñiz, la estranguló hasta dejarla sin sentido y la tiró desde el balcón del 4º piso. El orden de los hechos desarma cualquier coartada. Primero el estrangulamiento y después la caída. Y eso importa, porque un cuerpo inconsciente cae como un peso muerto sin estirar los brazos ni buscar frenar, incapaz de defenderse. Así cayó el cuerpo de Alicia, inerte, porque para entonces ya no podía defenderse.
Eso fue, palabra por palabra, lo que vio Rafael Báez, un cartonero, un hombre que vivía de recoger cartón en la calle y que pasaba por ahí en ese momento. Contó que vio a Monzón golpearla y arrojarla ya inerte. ¿Qué hicieron la defensa y buena parte de la prensa? Lo de siempre, se rieron de él. Era un cartonero que podía saber, y resultó que sabía exactamente lo que la ciencia forense iba a confirmar unos meses más tarde. La autopsia encontró el hioides fracturado. Es un huesito del cuello que se quiebra cuando alguien aprieta con las manos para estrangular. Encontró también la falta de reflejos de defensa en la caída. Y encontró una cosa más, que merece detenerse. Durante el traslado del cuerpo para la segunda autopsia, desapareció un músculo del cuello de Alicia, el esternocleidomastoideo. Ese músculo no es cualquiera, es justo donde quedan grabadas las marcas de presión de un estrangulamiento manual. Y desapareció de la morgue sin que nadie diera una explicación. La violencia institucional no se detuvo con la muerte de Alicia. Siguió trabajando dentro de la morgue para hacer desaparecer la prueba que ataba al ídolo con el crimen. El mismo aparato de Estado que había ignorado sus denuncias en vida, siguió operando después de muerta. El juicio arrancó en 1989 y fue histórico en un sentido muy preciso. Era la primera vez que una figura de ese tamaño se sentaba en el banquillo por haber matado a una mujer. Lo que pasó adentro del proceso dice tanto como la sentencia. La defensa sostuvo que el origen humilde de Monzón, la crianza a los golpes y la marginalidad debían pesar a su favor como atenuantes. Y el tribunal les dio la razón, al menos en parte. Ahora bien, hubo algo que el tribunal eligió no poner en la balanza, que Monzón era un boxeador profesional. Un hombre entrenado año tras año para hacer daño grave con las manos. Eso que tendría que haber sido un agravante de manual quedó por fuera. Así que el tribunal dejó que su pasado de pobreza le bajara la pena y al mismo tiempo hizo la vista gorda con el peligro real de su fuerza entrenada. En la misma sala donde se lo juzgaba, la justicia encontró el modo de seguir protegiendo al ídolo. El tribunal lo presidió a Alicia Ramos Fondeville. Para llegar allí tuvo que pelearla. En un momento escribió una carta a la vicegobernadora para denunciar que ascendían por encima de ella funcionarios con menos trayectoria. En esa carta dejó una frase que quedó: solo las mujeres salvamos a las mujeres. Esa frase muestra hasta qué punto la estructura estatal miraba para otro lado. La justicia con perspectiva de género no salió del funcionamiento natural de las instituciones. Salió de personas concretas que empujaron al sistema a hacer su trabajo, en contra de las propias resistencias del sistema. La condena fue de 11 años por homicidio simple, porque en 1989 la palabra femicidio no existía en la ley argentina, y el agravante por el vínculo entre agresor y víctima no se podía aplicar porque Monzón y Alicia no estaban casados legalmente. Vivían juntos, tenían un hijo, pero para el Código Penal eso no contaba. 11 años para un crimen que venía con un historial entero de golpes detrás y encima manchado por la desaparición de pruebas forenses. Visto así, la condena resulta a todas luces insuficiente. El lenguaje jurídico que había en ese momento no daba para nombrar lo que de verdad pasó. Y cuando el lenguaje no alcanza, la pena tampoco. 5 meses después del femicidio, el 15 de julio de 1988, se inauguró en La Plata la primera comisaría de la mujer del país. El proyecto llevaba meses dormido en algún escritorio de la policía bonaerense. Lo que lo puso en marcha fue la presión de la gente, cuando ya se volvió imposible ocultar que la desidia policial había dejado sola a la víctima una y otra vez. Hay un detalle que dice mucho. Para que los jefes no la rechazaran, las impulsoras tuvieron que disfrazar la iniciativa de simple programa de apoyo. Y tuvieron que cambiar el artículo 13 de la ley de la policía, que les prohibía a las mujeres policías hablar delante de varones de igual o mayor rango. Una reforma que debió existir antes existió después, y existió solo porque un ídolo mató a una mujer de una manera tan visible que mirar para otro lado ya salía más caro que actuar. La ley 24.417 de violencia familiar llegó en 1994, 6 años después del crimen.
y el femicidio entró al Código Penal con pena de prisión perpetua apenas en 2012 con la ley 26.791, 24 años después. Veámoslo en números. Entre el crimen y la herramienta legal para nombrarlo bien pasaron 24 años. Entre los 11 años que le dieron y la perpetua que hoy correspondería hay un abismo. Esa distancia no es un dato frío, es lo que costó en tiempo y en vidas que el sistema cambiara. Monzón no era apenas un boxeador, era una historia que Argentina se contaba a sí misma. El muchacho Mocoví que le ganó a la miseria a fuerza de puños y se quedó con el mundo. Y esa historia cumple una función muy precisa. Dice que el sistema funciona, que la pobreza no es algo estructural sino un obstáculo que, con esfuerzo, se salta, que querer es poder. Por eso, cuando Monzón cayó no cayó solo, arrastró con él un mito que el país consumía con fervor. Aquí conviene traer a Mark Fisher. Él describió algo de las sociedades de hoy. El mercado tiene una capacidad enorme para absorberlo todo, hasta lo que parecería ir en su contra. Primero le vendieron al país al ídolo Monzón, el campeón que salió de la nada y conquistó el mundo, y cuando el ídolo cayó, le vendieron también su caída. El juicio se transmitió como un show. El escándalo llenó tapas, vendió revistas e infló el rating. El mismo aparato mediático que lo había construido como un héroe hizo negocio con su derrumbe sin tener que cuestionarse nada de fondo. En la calle, mientras tanto se gritaban dos cosas distintas. De un lado, ¡dale campeón! De otro, ¡asesino! Dos países discutiendo si pesaba más la lealtad al ídolo o la dignidad de la víctima. Crimen pasional, confuso episodio, riña. Fíjate en esas palabras porque no son inocentes, funcionan como un blindaje. Llamarlo crimen pasional corría al agresor del centro y lo pintaba como víctima de su propio arrebato. Un homicidio liso y llano que quedaba convertido en el final trágico de una gran historia de amor. Y un final trágico, ya se sabe, no tiene culpables, tiene mala suerte. La televisión de esos años hizo algo que la socióloga Rita Segato llamaba pedagogía de la crueldad. Es un mecanismo que va entrenando al público para que se le endurezca la piel frente al sufrimiento del cuerpo de las mujeres. No hace falta que alguien aplaude a la violencia, alcanza con mostrarla todo el tiempo hasta que se vuelve paisaje y con transformar a la víctima en material de espectáculo. La socióloga Elizabeth Yellin marca un dato que no se puede pasar por alto. Todo el marco de Monzón, el ascenso, la fama y la impunidad se desplegó durante los últimos años de la dictadura militar, en pleno terrorismo de Estado, con el derecho suspendido. El juez Carlos Rosansky le pone un nombre a lo que eso deja: anomia, una adhesión floja, casi nula a las normas. Cuando el propio Estado viola la ley de forma sistemática, le enseña a la sociedad a no sentir injusticia. Te enseña a mirar para otro lado, a dar por hecho que frente a la fuerza nunca pasa nada. Por eso, aquella confesión de Monzón en el estrado, les pegué a todas mis mujeres y nunca les pasó nada, no fue un exabrupto, fue una descripción exacta. Estaba contando sin darse cuenta la impunidad de la que había gozado toda su vida. La investigadora Mónica Domen traza un paralelo que incomoda justamente por lo bien que encaja. Las condiciones del terrorismo conyugal, culpar a la víctima, empujar al silencio, diluir la responsabilidad del agresor, son, en su estructura, las mismas del terrorismo de Estado. El miedo que paraliza trabaja igual en los dos casos, dentro de una casa o dentro de un país. Hay una pregunta que este caso obliga a hacerse, y que casi nunca se dice en voz alta. ¿Por qué el Estado argentino sigue eligiendo honrar a un femicida con monumentos públicos? Que esos homenajes sigan en pie no es un descuido, es una decisión política tomada y sostenida en el tiempo. El monumento de Santa Fe cuida un capital cultural muy concreto, la celebración del hombre implacable que le gana la vida a pura fuerza física. Ese es el valor que se está protegiendo en bronce. Los colectivos feministas que intervienen en esos monumentos no los están vandalizando, están completando la información que el monumento decidió callar.
Carlos Monzón murió el 8 de enero de 1995 en un accidente de tránsito en la Ruta 1 de Santa Fe, mientras volvía del penal después de una salida transitoria. Había cumplido menos de 6 de sus 11 años de condena. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, funcionan 131 comisarías de la mujer y la familia y 35 oficinas de atención a las víctimas abiertas las 24 horas. El nombre de Alicia Muñiz quedó como un símbolo de un basta colectivo, el basta que empezó a permitir que las mujeres se animaran a denunciar en lugares donde por fin alguien las iba a escuchar. Es muy cómodo reducir a Carlos Monzón a la figura del monstruo. Es cómodo porque saca el problema de afuera, lo vuelve una rareza, una patología suelta y nos deja a todos los demás tranquilos sin nada que revisar. Pero la verdad es más incómoda. El ídolo fue producto de una red de instituciones que decidió que su mito valía más que la vida de una mujer. Las comisarías que archivaron sus denuncias, la justicia que le bajó la pena hablando de su origen, los medios que inventaron lo del crimen pasional, cada eslabón hizo su parte. Así que la pregunta del final no es ¿quién era Carlos Monzón? Esa ya la respondió un tribunal. La pregunta es otra, y es sobre nosotros. ¿Cuántos de esos mecanismos siguen funcionando hoy, protegiendo a nuevos ídolos con los mismos trucos de siempre? Mientras tanto, seguimos discutiendo si lo que tenemos enfrente es un accidente o una omisión que alguien ordenó. Hasta acá llega este episodio de Los Conductos. Este canal recién empieza y es pequeño, así que cada persona cuenta. Si te removió algo, dale me gusta y suscríbete, eso es lo que nos hace crecer. Y si tienes un caso que merezca esta mirada, déjamelo en los comentarios. Una última cosa, esta voz es mía, no la hizo una máquina, la ensayo, busco entonaciones, me equivoco y la vuelvo a grabar. Dime qué te pareció, porque eso también es una pequeña resistencia, la de las voces humanas en un mundo lleno de voces fabricadas. Gracias por estar al otro lado, nos encontramos en el próximo conducto.